Me desvelé y dije, bueno, ¿qué puedo hacer más que grabar un video? Pues son las 5:30 de la mañana y ya llevaba como una hora en la cama, así que ya, me levanté. Estos últimos días como que no he dormido muy bien. No sé, entre preocupaciones me imagino y también, bueno, ya sí, comí mucho picante, entonces creo que eso también me afecta. No sé, ya soy mayor, ya estos achaques de la vida empiezan a salir. Em, Aprovechando que estoy por acá, quería hablarles de que me estoy leyendo, bueno, creo que ya les comenté, pero me estoy leyendo La Abadía de Northanger, que es un libro de Jane Austen. Creo que ya me queda un tercio para terminarlo y sí me gusta. Hace mucho no leía a Jane Austen, leí hace años Orgullo y Prejuicio, pero no había leído nada más. Y, mm, y sí me gusta, no voy a decir que no me gusta la manera en que escribe, me gusta la manera en que hace crítica social, se podría decir, sí, como que se burla de las normas de la sociedad de ese tiempo y también me gusta que es muy visionaria. Eso me pasa mucho con las mujeres que escribieron, bueno, Jane Austen creo que no es de la época victoriana, pero es anterior, pero muy cerquita. Entonces me encanta cómo logran ser tan visionarias. Es decir, bueno, en ese momento ellas no sabían que lo estaban haciendo, ¿no? Pero es increíble cómo logran hablar de temas tan actuales y tan bien. Por ejemplo, estaba hablando del tema de los novelistas. E incluso actualmente hay un cierto, no sé si decirle puritanismo o cierto elitismo, tal vez, no sé, como que se tiende a desechar o decir que tipo de literatura deberíamos leer o qué tipo de libros son los correctos. Incluso hay mucho debate de si en los audiolibros y tal. En fin, bueno, actualmente la gente se pelea por cualquier cosa. Así que tampoco eso sería un referente. Pero me gusta que en una parte del libro estaba diciendo como de las autoras de que escriben novelas, que en ese tiempo eran súper mal vistas, como que perdían el tiempo y cosas banales y tal. Que en parte sí, porque era solamente para entretener. No es que tengas que todos los libros que te leas tengan que ser netamente para aprender, no sé, yo siento que también con las novelas o con las cosas entretenidas también aprendes porque siempre estás, no sé, descubriendo palabras nuevas, descubriendo temas nuevos, entonces no es que no aprendas leyendo, pero bueno, nada, entonces me gusta mucho como, me voy mucho por las ramas, pero estamos en confianza ya, aquí puedo ser todo lo divagante que quiera, entonces nada. Eso me gusta por ahora, pero debo admitir que siento que a ratos me aburro. También yo creo que es porque está visto desde la perspectiva de una joven de 15, 16, si no recuerdo. Entonces como que muy aburrido en cierto punto, pero nada, me está gustando, lo voy a terminar de leer. Estoy con las aventuras de ella y eso. También quiero leerme, ya estoy deseosa de leerme los libros de Dan Brown, los que me quedan, pero están tan grandes que me dan un miedo, porque siento que son libros inmensos. Y si bien he leído libros grandes otras veces, creo que esto está demasiado. Ay, por cierto, quiero recomendarles, ahora que estaba hablando de libros grandes, me acordé de un libro que me leí hace años, sí, años ya, de Daniel Chavarría. Yo no sé si alguna vez ustedes han leído a Daniel Chavarría, pero si no, los recomiendo muchísimo porque es un autor que impresiona, que tiene un lenguaje tal vez un poco soez en algunos momentos, pero depende también mucho de la novela que estés leyendo.
Pero a mí me encanta Daniel Echevarría. Yo me leí, ay, hace muchos años leí, de hecho. Creo que estaba en la universidad. Hace muchos años en la universidad, ya estoy vieja. Bueno, pero me leí Joy y también me leí alguno más que no me acuerdo el nombre. Pero el que les quiero recomendar es Viudas de Sangre, que lo tengo por aquí, sí. Miren, es este libro de acá, Viudas de Sangre, sí, de Daniel Echevarría. Miren, luego les pongo para que puedan verlo más cerquita. Pero Daniel Chavarría, si no me equivoco, creo que es uruguayo. Sí, Daniel Chavarría es uruguayo, nacido en 1933. Yo lo conocí porque, bueno, en Cuba sí se lee mucho Daniel Chavarría. De hecho, estoy viendo ahora acá que fue profesor de griego y literatura clásica, latín también en la Universidad de La Habana. Entonces era bastante conocido allá, pero me encanta cómo escribe Daniel Chavarría. Es un libro, como pueden ver, un poquito extenso, pero si tienen el placer de encontrarlo, les recomiendo esta lectura. Es más de crimen, historias, no sé, a mí me gusta mucho. Entonces, sí, les recomiendo leérselo porque está bien chévere. Nada, me acordé de ese libro, ahora no sé por qué. Yo me lo leí, ¿qué será? Cuando tenía 19 20 por ahí, 19 20 años. Ajá, pero me gustó muchísimo. Y nada, eso quería hablarles. Estoy desvelada, estoy em, aquí. Voy a ponerme a leer un rato a ver si me entra el sueño o si ya me pongo a hacer cosas y más tarde duermo. Pero así es la vida de adulta pasada los 30. Ya el insomnio, el drama. Y nada, eso voy a hacer ahora. También tengo por acá, quería comentarles esta agendita que me compré por mi cumple. Todo últimamente es por mi cumple, pero era el momento para autoconsentirme. Entonces, esta agendita de acá la estoy usando bastante porque quiero aprender a dibujar. Es decir, yo no sé dibujar. De niña me acuerdo que tenía una agendita en la que siempre dibujaba, horrible, pero bueno, dibujaba. Entonces, quiero retomarlo porque al final no se trata de ser perfecto, sino de disfrutarlo, creo yo más, y de intentarlo y tal vez mejore un poco. No es que lo voy a usar para fines súper de sacar dinero ni hacer una vida con eso, solamente quiero disfrutar, volver a dibujar como lo hacía cuando era pequeña y nada, he estado intentando hacer algunos garabatos, más que todo copiar descaradamente ilustraciones de Pinterest o también he estado haciendo con algunas fotitos que he hecho, tratar de dibujar fijándome, ¿no? Pero ya me salen algunos dibujos sin calcar. Es decir, yo hace muchos años cuando era más pequeña lo que hacía era calcar y coloreaba. Pero ya no, ya sí puedo ver más o menos las perspectivas y voy armando. Entonces eso me gusta, me gusta, me gusta. He tenido un fin de semana súper raro. Me he sentido mal, no sé si es un virus que anda por ahí o qué, pero fatal, fatal. Pero bueno, ya ahora estoy bañada, estoy comiendo mermelada con queso, que es un manjar para mí, porque es algo que comía mucho en Cuba y mi mamá me hacía, recuerdo de niña incluso y todo, y me encanta, mermelada de guayaba con queso crema. Y estoy viendo a las trillis catalanas, estoy viendo algunos vlogs en YouTube, que es de mis pasatiempos favoritos. Un poco estresada estuve porque estoy tratando de actualizar algunos permisos del local y tal, y esas páginas web funcionan como si estuvieran en la edad de piedra. Entonces me estresan esas cosas, pero bueno,
parte de emprender y de la vida adulta, la burocracia y el mal funcionamiento de los trámites. Entonces nada, estoy en ese plan ahora, terminando un domingo de un fin de semana un poco raro, se podría decir, y en eso andamos. Estoy feliz porque me compré un florero, que hacía mucho quería un florero nuevo para poner mis flores en la casa, porque el que tenía era como de muy cerrado, entonces no quedaban bien las flores y el que encontré me encantó. Les voy a poner una fotito por acá para que lo vean. Entonces, pequeñas cosas que hay que hacer para romantizar los días, aunque, aunque sean un poco caóticos. Hace ya un tiempo había escrito algunos temas que quería investigar y dentro de eso estaba la casa de brujas, porque siempre había oído hablar sobre ello, había visto videos y tal, pero no sabía a fondo qué fue lo que pasó. Entonces, ahora que he tenido como un tiempo libre, por así decirlo, me puse a investigar un poco. Y primero tengo que decir que descubrí que me encanta National Geographic en la parte de historia. No conocía mucho yo sobre la revista como tal en ese aspecto de la historia y tal, entonces voy a seguir investigando por ahí y leyendo algunos artículos porque me gustó mucho la manera en que se escribe y las imágenes también que te presentan como muy descriptivas me encantaron. Entonces estuve buscando sobre ese tema y hice algunas anotaciones que tengo por acá que me dejaron sorprendidas, ¿no? Bueno, en primero que fue todo parte de... por lo que se dice en algunos artículos fue como parte de un adoctrinamiento por parte de tanto de la iglesia como del Estado en las diferentes ciudades de Europa por tratar de controlar un poco el tema de las mujeres, de la natalidad, de tener como un control mayor en la población en cuanto a lo que se hacía en ese momento, ¿no? Entonces incluso hablaban de que no eran mujeres súper subversivas ni nada por el estilo, eran simplemente aquellas que se salían un poco fuera de la norma, eran acusadas y la mayoría de acusaciones, eso es algo que me sorprendió también muchísimo, eran realizadas por niños que decían que las habían llevado a no sé qué lugar o que habían hecho tal acto satánico con ellos y entonces de ahí venían las acusaciones y por tanto llevaban a la horca o decapitaban o... Ay, no sé si puedo decir estas palabras en YouTube, las voy a ir censurando o las quemaban en la hoguera, que era uno de los castigos más comunes. También había algo que descubrí acá, que había un grabado, pusieron la foto de un grabado, que era la doncella de hierro. La doncella de hierro era una jaula con forma de mujer, con muchos, con unos pinchos internos, utilizada para torturar a los acusados de brujería. Es decir, metían a las personas ahí, les encerraban en esa jaula con pinchos y les hacían hablar. De hecho, se decía que luego, más adelante, se descartó toda esta idea por el tema de que eran confesiones bajo coerción, al final bajo tortura. Entonces, como que ahí hablas o hablas para que te dejen en paz. Entonces, otra cosa interesante es que ejecutaron a chicos de 7, 10, 15 años que tuvieron trato con el diablo. Y fue mucho más duras en los países del norte de Europa. Las mujeres eran desnudadas, afeitadas por completo porque se decía que los demonios se escondían en el cabello. Y algo que me sorprendió también, que yo siempre pensé que habían sido solamente mujeres las que habían matado o las que habían quemado y tal, y no, también hubo hombres y niños. Entonces eso es algo que me sorprendió, que no conocía. No es que yo quiera ser una experta en el tema, ni estoy tratando de refutar teorías ni nada, solamente estoy tratando de entender un tema que no conozco y que quisiera saber un poco más. Entonces son artículos que leí recientemente, leí en La Vanguardia, leí en National Geographic, como les decía, y también uno del British Museum, no, de British Library,
creo que era, pero son esos los que pude consultar y son los datos que les estoy comentando. Entonces, alrededor de 60.000 mujeres fueron ejecutadas en Europa. Y otra cosa importante que también yo siempre había entendido que era por parte de la iglesia toda esta persecución y tal, pero según algunos estudios no siempre fue así. De hecho, hubo tratos incluso más fuertes por parte de autoridades civiles que no estaban vinculadas a la iglesia. Entonces es como también eso revelador para mí. Y otra cosa que me pareció interesante, que es una vez que hubo personas que se estaban dando cuenta de que era un sinsentido lo que estaba ocurriendo con el tema de la casa de brujas, hubo abogados que promulgaron, no sé si creo que fue en España que leí, que promulgaron el decreto del silencio. Esto fue en 1614, en el que se decía que las brujas no existen y para que desaparezcan hay que dejar de hablar de ellas. Entonces era como, no se habla de ellas, van a dejar de existir. Es como una negación, omisión, pero bueno, que creo que en parte ayudó a reducir un poco esta casa de brujas. Y bueno, lo otro que yo siempre había oído hablar era sobre Salem, las brujas de Salem, que creo que es súper famoso o es lo que más escuchas cuando oyes hablar de la cacería de brujas. Y en este caso, por lo que leí de la historia, era que la hija y sobrina de un pastor que se había mudado de Boston a Salem, son vistas teniendo como unos ataques en público, y ellas acusan a la criada, que era de Barbados, de haberles hecho un ritual satánico y de haberles metido en este mundo de la brujería. Entonces la criada, al verse en esta posición, empieza a condenar a más personas del pueblo y a decir que también estaban en ese ambiente de brujería y tal. Bueno, el tema termina en que 19 personas son llevadas a la horca y mueren como causa de estas acusaciones que se hicieron en Salem, que todo empezó por unos ataques que habían tenido la sobrina y la hija de este pastor, que era muy, muy conocido en Salem, o que era muy respetado en Salem. Entonces tal vez es un tema un poco raro para hablar por acá, pero me apetecía contarles que yo tenía las dudas, y entonces me puse a investigar un poco. La imagen de la doncella de hierro me impactó, porque al final hay una cantidad de métodos de tortura y tal. Incluso había una imagen en el National Geographic, en este artículo que me leí, que era de un manual de... ¿Cómo se llamaba? Manual de instrucciones para reos o algo así, y te ponen así como todas las cosas que le siguen. Es ilustrado, no es que sea súper gráfico, pero es ilustrado y tú lo puedes ver, ¿no? Entonces eran como aberturas en el pecho. Entonces te ponían esa imagen porque había en la esquina de arriba una quema de brujas, pero eran los métodos de tortura que tú dices, en serio. Es decir, nosotros hemos avanzado como humanidad, aunque creo que hoy la violencia está desatada muchísimo en todos los países prácticamente. Es algo que no sé cómo las personas pueden llegar a ese nivel de que me importismo, porque para poder hacerle eso a otra persona es como que ya tú estás en un punto también crítico, ¿no? De que ya no te importa nada, de que ya todo es X. Entonces, sí, no sé. El poder también corrompe mucho. Creo que eso sí es algo real y hace cambiar a las personas completamente. Pero bueno, nada. Me desvío. Pero eso quería comentarles, que estoy investigando sobre la casa de brujas y tengo algunos otros temas también que quiero seguir ahondando en ellos. Les estoy grabando en el café para sacarles un poco de la casa, porque este último video de YouTube como que no he salido de la casa. Y es que créanme, entre el trabajo en el local y al final el fin de semana, que también se complica horneando y comprando ingredientes y tal,
Al final soy una persona aburrida que no sale de su casa. Pero bueno, quería grabarles este clip por acá para mostrarles que ya me terminé de leer La Abadía de Northanger, que la terminé recién, estaba acá en el café leyéndole. Y me gustó, pero no es algo que repetiría tal vez. Ese tipo de lecturas es algo demasiado como básico de una historia de adolescente. Lo que sí me gusta es la manera en que escribe Jane Austen. Me gusta porque incluso rompe hasta la cuarta pared y te habla directo a ti como lector, y eso es algo bastante notable para la época en la que fue escrito el libro. Entonces sí me gustó. Si quieres leer un clásico, una novela sencilla, más de amor, de las vicisitudes de una adolescente de 17 años en 1860 y algo, creo que es, si no me equivoco, pues sí te lo recomiendo. Te va a entretener, pero ya te digo, no es un libro que te lleve un poquito más allá o que te haga reflexionar sobre ciertos asuntos. Es simplemente mostrar lo que sucede con esta joven. Y también, bueno, no voy a decir que no te hace pensar sobre otros asuntos, porque sí trata, por ejemplo, el tema de las clases sociales, trata el tema de las apariencias, del tener más dinero o no, cómo influye en la sociedad, pero eso. Y los dejo, que llegaron clientes, me da pena.